Días, amigas y amigos. Su programa Salud desde el Alma está con ustedes nuevamente. Felices hoy día de poderlos compartir, poder estar con ustedes, poder sentir esa alegría, esa energía de querer saber más y de querer aprender más. Y eso es lo que nosotros hacemos con ustedes, hacemos todos los días. Compartir, compartir y compartir con mucha gente y que saben y que tienen muchos conocimientos y que pueden ser transmitidos al mundo. Actualmente una era de la era del aire, la era del conocimiento. Hemos crecido tan rápido que aquí estamos, no sé qué va a pasar mañana. Bien, buenos días a todos, buenos días Ronald, Wendy, están aquí. Bien, hoy día es un día muy importante, que debemos mencionarlo, y además se está celebrando, es el Día del Médico Ecuatoriano. El 21 de febrero es un día consagrado a nosotros, a nuestros médicos, a la noble profesión de la medicina, solidaria y humana profesión, con las excepciones del caso, por supuesto, ¿no? El antecedente de este día, destinado a resaltar la labor de los facultativos en el campo de la salud, es el nacimiento del ilustre ecuatoriano Eugenio Espejo, hecho ocurrido el 21 de febrero de 1747 en Quito. Luego de muchos años de estudio, investigación y práctica en el Hospital de la Misericordia, en el que también laboraba su padre, Luis de la Cruz y Espejo, obtuvo el título de doctor en medicina. Entonces este día lo celebramos es por el doctor Eugenio Espejo, nacido en esa fecha. Pero además Espejo no solamente fue médico, incursionó también en el campo del derecho, con estudios en la Universidad de Santo Tomás. Parte de su vida y actividades estuvieron dedicadas al periodismo y a promover la independencia del poder español aquí en Ecuador. En 1792 editó el primer libro, Primicias de la Cultura de Quito, simiente del periodismo ecuatoriano, el cual en la actualidad todavía está vigente y es parte de los estudios de los colegios y universidades. Bien, esa es la parte importante de este día. Y tenemos el agrado y el gusto de tener aquí como invitado especial al doctor Mauricio Quiñones Mendoza, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Médicos Expertos en Medicina Integrativa. Él se graduó en 1976 en la Universidad de Guayaquil. 86, te estoy poniendo muy viejo. Como médico cirujano, especialista en cirugía general, estudió un curso de homeopatía en la Escuela Médica Homeopática en Argentina y estudió bioenergética en Cuba. Fue docente de la asignación Salud Familiar Comunitaria en la Universidad de Guayaquil. Actualmente atiende consultas privadas en su consultorio holístico. Bien, aquí tenemos entonces el agrado de presentarle a Mauricio. ¿Cómo estás, Mauricio? Es un gusto tenerte aquí, que compartas tus conocimientos y experiencias con toda la radioaudiencia de Radio Élite y del programa Salud desde el Alma. Muchas gracias, Gonzalo, por la invitación, y a Eufemia, que hoy no nos acompaña, pero que espero que pronto se equilibren sus energías. Sí, está en un proceso de expulsar algunas emociones por ahí, por eso tiene una buena gripe. Qué bueno, qué bueno. La gente va a decir que bueno que está con gripe. Sí, es muy bueno. Así es. Porque es una forma de nosotros poder llegar a armonizarnos y estar en equilibrio. Porque la salud es eso. Estar en coherencia con lo que pensamos, con lo que sentimos, con lo que decimos y con lo que hacemos. Entonces, hoy es un día muy importante, no solamente para los médicos, sino para todo el sistema sanitario de salud del país. Porque recuerden que sin la participación de este profesional como cabeza del equipo de salud,
no podrían impartirse todos los servicios que se dan actualmente. Entonces, gracias a la valerosa labor que realizó nuestro patrono, el doctor Eugenio de Santa Cruz y Espejo, nos podemos nosotros ahora como ecuatorianos regocijar de toda esta actividad que estamos realizando, y más ahora que el mundo da su péndulo hacia el lado de una medicina socializada. Sí, casualmente ayer hablábamos de este tema y comentábamos que el ser humano está tomando conciencia de que tiene que hacer un cambio en el tratamiento de su salud. Ya no estar sujeto a un médico en donde le manda unos medicamentos y se queda tranquilo y espera que algún rato se vaya su enfermedad, sino él mismo tomar conciencia y trabajar en ese proceso, y que la medicina solamente sea una ayuda para el proceso, para lo que tiene que trabajar en cuestión de sus emociones. Mencionabas al comienzo que actualmente yo presido una organización de médicos que nos dedicamos a las medicinas integrativas. Este es un hecho muy importante que está realizándose en el país, donde todos los médicos que dedicamos a las terapias alternativas y a las medicinas alternativas, estamos en una franca labor de querer integrarnos al equipo sanitario, que se lo ha hecho muy escasamente a nivel institucional, porque hay todavía ciertos temores de los colegas de la medicina tradicional, alopática, de que se les va a restar espacio. Pero nosotros lo que queremos es colaborar, integrar una parte muy importante que se ha dejado de lado, como son las emociones. Y no solo las emociones, sino también las herramientas con que cuentan las medicinas alternativas y terapias complementarias para poder llegar a obtener una buena salud. Porque a nosotros no nos gusta hablar de enfermedades, que es el término que nos desequilibra más todavía. Porque cuando va un paciente a visitarnos a la consulta ortodoxa normal, él va ansioso y te pregunta y te dice: ¿y qué tengo, doctor? Dígame, ¿qué tengo? ¿Ah? Entonces los diagnósticos ayudan en parte a saber con qué vamos a tratar, pero también ayudan a no recuperar la salud. Entonces, ¿qué pasa con esto de aquí? Claro, cuando va me estaba acordando y es como un chiste, ¿no? Cuando va el paciente y te queda viendo y dice: ¿qué tengo, doctor? Entonces tú deberías contestarle: un montón de nervios. Porque las personas no resisten un dolor, no resisten una enfermedad. Medio están con un dolor por aquí, por el estómago, se asustan y salen corriendo al médico a que le den medicamentos y a que le cure rápidamente. Y a lo mejor es una combinación de alimentos que le produjo una fermentación inadecuada y eso pasa, ¿no? ¿Sabes por qué sucede eso? ¿Por qué? Porque tradicionalmente y culturalmente las revoluciones industriales han influenciado mucho, porque al ser humano se le ha hecho creer que tiene que ser económicamente productivo para poder subsistir. Entonces no se te permite hacer una etapa de descanso, ¿sí?, para poder equilibrar tu salud. Entonces, no, doctor, cúreme porque tengo que estar sano para poder producir. Y si produzco, trabajo. Y si trabajo, tengo dinero. Y si tengo dinero, puedo comprar. Y si puedo comprar los alimentos, comprar la medicina. Entonces, y el teléfono último para mi hijo. Claro, también. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de ese sistema cultural que no hemos venido desarrollando los últimos 200 años, desde que se inició la revolución industrial, tenemos ese conflicto. Sí. Que no podemos permitirnos hacer un proceso curativo. ¿Qué te parece si hacemos una pequeña pausa? Nos obliga a las circunstancias y regresamos después de un momento. Desde el alma
Información que libera. Y estamos entrevistando al doctor Mauricio Quiñones Mendoza. Bien, continuamos. Estábamos entre telones, hablando de entre telones, fuera de audio, hablando y preguntando sobre en qué momento desapareció esa conexión, y que era desde la antigüedad, el tratar a la persona su mente y cuerpo. O sea, los médicos antiguos veían cuáles eran los problemas emocionales de su entorno, de la familia, de su trabajo, antes de tratarle el problema que ya se había presentado en el cuerpo. Como lo dije al comienzo, ¿no? Todo esto tiene una implicación desde que comenzó la revolución industrial, y se nos dijo que para poder tener salud necesitábamos trabajar para poder adquirir dinero, para comprar las cosas. Bueno, ya lo dije. Entonces se dio un movimiento en los Estados Unidos por los años 35 para el millonario Rockefeller se adquirió las industrias farmacéuticas de ese entonces. Para aquella época, en los Estados Unidos existían entre 40 y 50 escuelas homeopáticas. En las universidades se daba homeopatía, pero como siempre el negocio no ha sido la salud, sino la enfermedad. Tanto así que actualmente la industria farmacéutica nos crea enfermedades para luego vendernos medicina. Así es el caso que está sucediendo con las vacunas. Yo me acuerdo un gran amigo que lamentablemente desapareció joven. Alguna vez, no me acuerdo cuál era la vacuna, que cogió las dos fórmulas, la vacuna para el ganado y la vacuna para el ser humano, que era la misma. Dice, mire, es igualita. La única diferencia es que la del ser humano tiene agregado esta sustancia, y esta sustancia es la más perjudicial para nosotros. ¿Por qué le pusieron? No sé. Entonces, era igual, pero era diferente. Entonces, la del ganado, pues les daban la vacuna para protegerle, y la del ser humano le daban la vacuna para protegerle, pero la otra sustancia producía efectos colaterales. Mira, hemos venido siendo sometidos sistemáticamente a una pérdida de la salud porque se nos ha hecho creer que tenemos que consumir ciertos fármacos para toda la vida. Cuando tú vas al médico ortodoxo normal, te dice, usted es hipertenso y tiene que tomar la pastilla para toda la vida. Usted es diabético y tiene que ponerse la insulina o tiene que tomar la pastilla para que le baje el azúcar. Para toda la vida. No existe tal cosa para toda la vida, porque paciente que se cura es un cliente que se pierde para la industria farmacéutica. Nosotros no queremos competir contra la industria farmacéutica. Nosotros, desde nuestro punto de vista, queremos que el ser humano se haga consciente de que él crea su realidad y su salud. Y esto lo sabían nuestros antiguos, ¿ya? Desde el padre de la medicina, desde Hipócrates, él ya vio que había que estudiar al hombre en su totalidad, en cuerpo y alma. Ese binomio no puede pasarse. Nosotros los médicos que hemos heredado todo ese conocimiento y sabiduría, decimos que hemos heredado porque nosotros venimos de un campo de ayudar a la gente, de ser humanista, pero también se nos ha formado del campo de donde que hay que ver las conveniencias, y muchas veces las conveniencias pueden más que el humanismo. Entonces, la nueva raza de médicos que tiene que estar formando en la universidad es un médico con conciencia amplia. Se nos ha hecho creer que la superespecialidad es lo máximo, pero cuando tú eres superespecialista solo ves una parte de ese cuerpo humano. Un elemento, ¿no? Y no está en desequilibrio solo él, sino todo el cuerpo. Claro. Porque cuando tú te enfermas, no estás enfermo solo del hígado, está desequilibrado todo tu cuerpo. Claro. Un problema del corazón. El corazón no es que se enferma solito, ¿sí? Entonces, ¿cómo está el hígado? Porque ahora sabemos, bueno, siempre se supo que hay una conexión. Entonces, tienes problemas con el hígado y automáticamente va al corazón. Entonces, si hay un cardiólogo, expertos en cardiología nada más, entonces miran el corazón y solamente tratan el corazón.
Pero ¿y el resto? ¿Cuál fue la causa que el corazón se afectó? Mira, dentro de la medicina china existe una cuestión que se llama los 5 elementos. Ujú. Y eso nosotros deberíamos propender que todo médico clínico, cirujano, el especialista que sea, lo conozca. Es que se le simplificaría la vida al médico. Así es. Y no tendríamos que formar tantos especialistas. Tanto así que una de las propuestas que nosotros estamos haciendo para nuestro reconocimiento académico en las medicinas alternativas es sacar una titulación de especialistas generalistas. Ujú. Que te suena medio raro, sí, pero Gene- nosotros tenemos varias herramientas terapéuticas que manejamos. Antiguamente los médicos eran generalistas, no habían especialidades. Yo me acuerdo el médico que además era amigo de la casa, se volvió amigo porque los médicos se volvían amigos de la familia. Él nos trajo a los 8 que somos, él atendía nuestras gripes, él hacía de todo. Sí, no era su especialidad solamente la ginecología, sino de todo. Y era el médico que iba a la casa, se quedaba a almorzar. Así eran los médicos antiguamente. Eso es lo que se llama un médico de cabecera. Actualmente existe en el mundo un abanderado de esta causa, un médico de familia, ya jubilado, el doctor Juan Gervas, español, un querido amigo, tenemos mucho contacto con él, nos seguimos mutuamente en las redes, hemos conversado. Lo quise traer al país para un congreso que estamos organizando ahora en el mes de junio de medicina integrativa, pero él solo acepta invitaciones con un año de reserva y previamente saber qué público lo va a escuchar, porque él es muy especial en sus conceptos, que a veces son duros y la gente tiene cierta No resistencia está preparada para a escuchar. aceptarlo, ¿sí? Por ejemplo, más que todo con los médicos. Él está en pos de la recuperación del médico de familia. Y la buena noticia es que en el país tenemos ya 500 médicos de familia que están distribuidos por todo el país, Ah, qué bueno. con esa ideología de ser un médico de cabecera, de conocer al grupo familiar, de poder ser el apoyo para todos los problemas de salud que existen en ese grupo Pero familiar. 500 médicos ya es un porcentaje alto. Claro, solo que no se le da todavía la visibilización correspondiente porque está la parte de la agenda política, ¿no? Ujú. Entonces, si habrás escuchado algo del médico del barrio, Sí, sí. por ahí andan los colegas que hacen medicina de salud familiar, Ah, qué bueno, qué bueno. ¿sí? Entonces, pero eso hay que darle más impulso, porque eso igual va a propender a disminuir el gasto en el sistema sanitario, que la gente aprenda a vivir sana. Estamos en contra de los negocios, de la salud, porque la salud no es negocio. La enfermedad es el negocio. Claro. Pero si tú aprendes a vivir sano, ya no vas a tener que consumir los fármacos. Si tú te haces responsable de tu salud. Aquí viene un tema muy, muy espinoso, ¿no? El sistema sanitario. El sistema sanitario nuestro y mundial es paternalista. El sistema sanitario quiere estar involucrado hasta en decirte qué tú debes comer, las horas que debes dormir, las horas que debes trabajar. Aquí no sucede, pero en otras partes del mundo sucede. Hasta hacen el control de cuántos hijos puedes tener. Entonces, todas esas situaciones a veces hace que la sociedad se entregue de cuerpo entero al sistema sanitario y no se responsabiliza por su salud o por la pérdida de su salud. Claro, ¿Sí? pero eso también viene ya desde los gobiernos mismos. Los gobiernos mismos se encargan de convertirse en los paternalistas. O sea, votamos por alguien, sube al gobierno y se vuelve nuestro padre. Entonces deben agradecerme lo que yo hago por ustedes, cómo me sacrifico, casi ni duermo, casi ni como por ustedes. Y la gente lo acepta y se convierte entonces, todo el mundo comienza a estirar la mano, esperando que le solucionen los problemas. Y eso va con los padres también ya dentro del hogar, con la medicina, con los médicos. Siempre estamos esperando que nos solucionen nuestros problemas. Mira, te voy a contar una anécdota.
En mi experiencia en la universidad, cuando era profesor de salud familiar, me invitaron a dar una charla en un congreso. El señor decano, el doctor Jorge Dajer, muy querido amigo, me invitó, participé, pero tuvimos una controversia cuando en una de mis expresiones muy fogosa que estaba haciendo mi exposición, Emocionado ahí. dije, ni un hospital más. Se paró el señor decano, pidió la palabra Uy. y ya te imaginas, ¿no? ¿Cómo puedes decir eso, ni un hospital más? Pero déjeme terminar la expresión, ¿sí? No necesitamos tener más hospitales, necesitamos ir allá al grupo familiar y evitar que ese grupo de gente, de seres humanos, compañeros, amigos, lleguen al hospital. Tenga que entrar en ese edificio. ¿Ya? Entonces, él no lo vio así, pues. Dice, los hospitales sirven para las formaciones. Correcto, yo no me aparto de eso. Es decir, fabricar más hospitales no es la meta. Y tanto así que ahora el presidente de la República lo hizo como hace un par de meses en unas declaraciones, que necesitamos ir allá, a la salud familiar. ¿Ya? No construir más hospitales, suficiente con lo que tenemos. Equiparlos bien, darle todo, porque eso también se necesita. Es que nos hacían sentir un gran orgullo cuando el gobierno construía un super hospital. ¡Qué maravilla! Ahora sí da gusto enfermarse, porque ahora sí voy a ser bien atendido. O sea, que me voy a enfermar tranquilamente. Y la idea es esa, ¿no? O sea, ¿para qué más hospitales? No debemos estar orgullosos por los hospitales. Debemos estar orgullosos porque esos hospitales terminan vacíos, porque ya no hay enfermos, porque los enfermos desaparecen, porque la enfermedad desaparece, porque la persona toma conciencia de su vida y comienzan a hacer los cambios y a preocuparse de su salud permanentemente. Mira, tener más hospitales no habla de una sociedad sana, habla de una sociedad enferma. Claro. ¿Sí? Porque tengo que hacer más hospitales porque la sociedad continúa enferma. Y entonces yo creé esa demanda y yo tengo que cubrirla. ¿Sí? Y entonces entramos en un círculo vicioso, no virtuoso, un círculo vicioso. ¿Ya? Me enfermo, voy al hospital, disminuye mi producción, disminuye mi trabajo, me enfermo, voy al hospital y nos mantenemos así. ¿Nosotros qué queremos hacer con nuestra organización? Colaborar, no estar en contra de que se formen más hospitales. Perfecto, si se hace un hospital, que se construye un hospital de las características de donde la gente vaya a aprender a estar sana. Uh-huh. Pero eso es obligación no solamente del sistema sanitario, es del sistema educativo. Porque la premisa nuestra es que se le enseñe al niño desde la prepa, desde el preescolar, todos los mecanismos que él tiene para mantenerse sano. Porque los niños son los que van a educar a los papás. Sí. Entonces eso va a hacer que nos repercute en una sociedad sana, ¿sí? Y más productiva si se quiere. Claro. Bien, creo que nos toca regresar nuevamente después de un corte comercial. Ya saben, su programa Salud desde el Alma. Y no se olviden de llamar al teléfono 460-6323 de Radio Élite para hacer preguntas. Tenemos aquí a un doctor, Mauricio Quiñones, un experto que les va a orientar en algún tipo de dolencias o enfermedades que ustedes quieran, de cómo pueden ustedes sanarse. Ya más luego les daré el teléfono de él también para que puedan llamarlo posteriormente y hacer citas con él. Regresamos. Me parece que se nos abrió el micrófono antes de ahora, no nos dimos cuenta bien. Mira, hay algo que me gustó alguna vez que supe de cómo manejaban la medicina en China en una época. No sé si se han entrado ya en este proceso de medicinas laboratoristas, pero el médico, a cada médico le seleccionaban una zona de población y cuando les felicitaban, les premiaban a los médicos, resultaba que los ganadores eran aquellos que tenían menos enfermos en su zona.
¿Y qué significa eso? No es el que mejor curó o el que más enfermos curó, sino el que menos enfermos tuvo que curar. ¿Por qué? Porque ahí se aplicaba mucho la medicina preventiva. Entonces, si el médico está preocupado de atender a los hogares de su zona y enseñarles cómo se alimentan, sus preocupaciones, su entorno, su higiene, entonces se enferman menos. Y ese médico es el que estaba trabajando permanentemente para que se mantenga la salud. Sí, la historia cuenta que la cultura china es la pionera en este aspecto de que el emperador amarillo le pagaba al médico por mantener la población sana, no porque le cure a los enfermos. Y era tan severo con el médico que cuando aparecía algún grupo familiar o alguna persona se enfermaba y él no lograba que se recupere, le mandaba a poner una farola en el consultorio y a ese médico no lo visitaba nadie. Porque él le pagaba al médico para mantener a la gente sana. Entonces, ¿qué hacía el médico? El médico tenía que saber una técnica milenaria que se llama Feng Shui. Desde dónde van a construir la casa, qué van a comer, qué ejercicios van a hacer, conocer el territorio, la zona, cómo son las energías telúricas. Ya lo decía Hipócrates también, que el médico que solo sabe de medicina ni de medicina sabe. Entonces, existen grandes colegas especialistas que solo ven el órgano. Entonces deberemos tomar esta historia y repetirla. En Cuba se dio el sistema sanitario cubano. ¿Y por qué fue exitoso durante una gran temporada? Porque allá a un médico se le asignaba un grupo de 100 a 200 familias. Y ese médico estaba preocupado porque esa familia cumpla con todos los requisitos para mantener la buena salud. Ese fue el éxito del sistema cubano. No la otra parte de la tecnología, todo, porque ellos no han llegado a tener la tecnología que nosotros tenemos. ¿Sí? Entonces, en ese sistema se trata de copiar en otras partes, pero no da éxito, porque allá en la isla se preparó a los grupos familiares. Aquí solo vamos de visita al grupo familiar, pero no hay lo que reclama Juan Gerba, el médico de cabecera. Como tú lo decías, el que conoce a tu familia, el que sabe de la historia tuya familiar, de dónde viene, quién fue tu papá, tu mamá, tu abuelo, qué hacían. Ese tipo de médico todavía lo experimenté yo, todavía lo alcancé. Y viene la otra parte, ¿sí?, que me gustaría tocar ahora en este momento, es ¿por qué tú te haces médico? Ya que estamos celebrando nuestro día. ¿Sí? Sí, es una... ¿Por qué tú te haces médico? Y se pregunta a toda la gente. Y era una pregunta de rigor que yo le hacía a los estudiantes cuando entrábamos al primer día de clase. ¿Por qué quieres ser médico? ¿Por qué? No. ¿Para qué? ¿Para qué era la pregunta? Y todos preguntaban, no, todos contestaban, no, es que a mí me gusta ayudar a la gente, que quiero ayudar al fulano, al sultano, que mi papito tenía esto, que mi mamita esto, que la abuelita. Yo le digo, ¿para qué quieres ser médico? Y hay una cuestión que no se dice y está ahí entre bastidores, ¿no? No la gran mayoría, sino un grupo bastante representativo, tienen la creencia que el médico tiene un estatus de vida muy alto. Y no es cierto. ¿Sí? Algunos sí, pero... No, sí, pero no la gran todos, mayoría, ¿no? no todos, no. Entonces, te resumo. ¿Qué querían los chicos? Hacerse médico para tener plata. Ojo. Entonces, no estamos formando médicos desde el alma. Estamos formando médicos desde la parte económica. Claro. ¿Sí? Y esa es una de las grandes debilidades que yo detecté en mi carrera de docente, ¿sí? Porque en el último año trabajé con los que recién ingresaban y los años anteriores trabajé con gente que ya, estudiantes que ya estaban en cuarto año
antes de que la carrera se haga en semestre, ¿sí? Entonces, sopesar esa visión a veces te da mucho que pensar y tienes que rever tu práctica docente, porque desde ahí tiene que comenzar para que el médico tenga esa característica, no solo lo que está escrito, que sea altruista, ¿sí? Humanista y todas esas cosas. Perfecto, muchos colegas me dicen, pero sí, el médico también tiene que pagar la luz, el agua, el teléfono, comprar la comida, Sí. ¿sí? Entonces, claro, yo estoy de acuerdo con eso, ¿ya? Lo que no estoy de acuerdo es que formemos dentro de la cultura médica esta élite que piensa solamente en la retribución económica. Claro que hay que tener retribución económica, porque se dice que a todo trabajo hay que tener una remuneración, ¿sí? Y una remuneración justa. Entonces, ¿qué pasa con los chicos? Hacían la reflexión, y tanto así que a muchos no compartían mi sistema de calificación. Yo les decía, ¿tú cuánto quieres de nota? No, yo pasar con 10, doctor. Perfecto. ¿Tú estudias para aprender o para pasar? Se quedaban pensando. No, la carrera está hecha para que tú estudies para pasar. Es un gran reto. Mira esto de las selecciones que se hace actualmente para que tú entres a la carrera de medicina. Tener un puntaje sobre 800, 900 puntos no te garantiza que tú seas un buen médico. ¿Dónde? Lo que te garantiza es que tú eres un buen memorista. Pero la práctica de la medicina se aprende ahí, desde la escuela, no desde la universidad. Te cuento una buena noticia. El Ministerio de Salud nos ha hecho una invitación a nuestro restaurante Ollantay, que es un restaurante vegetariano, a que participemos en un programa. Es un programa de enseñanza a los comensales. Entonces, hay una serie de requisitos, es todo casi un manual de requisitos que necesita tener el restaurante, que de los cuales la gran mayoría lo teníamos nosotros ya, porque siempre hemos estado preocupados de la alimentación, de que la gente tenga buena salud con la alimentación, y eso es lo que ellos quieren hacer, o sea, enseñar al ser humano a alimentarse correctamente. Y comienzan con cierto tipo de restaurantes y les van proponiendo a otros y esto va a ser en cualquier momento ya general. Todos los restaurantes del país algún día tendrán que estar sometidos a este programa, y eso es interesante porque hay una serie, van a poner mensajes, van a poner cuando uno ve el menú tiene que saber cuántas calorías tiene porque debe estar indicado ahí, o sea, toda una especificaciones y con mucho tacto y para que se pueda educar al ser humano en su alimentación, y eso me parece muy bien y es un buen programa. Y lo que queremos es que haya menos enfermos también. Mira, yo aplaudo esa iniciativa del Ministerio. Nosotros estamos trabajando también muy de cerca con el Ministerio de Salud por lo de las medicinas alternativas y las terapias complementarias. Pero hay un gran detalle. ¿Sabe quién deben ser los consumidores de este programa inicialmente? El equipo de salud. Ellos tienen que ir y experimentarlo, porque si tú no lo experimentas no lo puedes difundir. Sí, yo te rogaría que hagas esa observación para que los funcionarios ellos entren en el programa. Hacerle una invitación a la ministra y a todo su equipo para que asistan a una cena y una comida, o sea, la comida no tiene que ser cuando invitan a cenas y a comidas, es todo majestuoso, pero es una mezcla entre frutas, dulces, vegetales, proteínas, carbohidratos y todo, que las personas salen pero viendo estrellas. Dicen, qué buena comida. Sí, entonces yo te recomiendo que se inicie con los funcionarios. Es muy interesante lo que acabas de decir. Sí, que se inicie con los funcionarios. Es que tú no puedes promover algo de lo que tú no has experimentado. Y ese es una de las grandes debilidades que tenemos nosotros los médicos. ¿Sí? Te dice, usted no tiene que comer tal cosa. Y el doctor es lo que más come. Es decir,
Cuando tú te relacionas con un ser humano, él te percibe inconscientemente. Por eso los médicos tenemos esa gran debilidad que muchos de los pacientes no siguen nuestras indicaciones. No, dicen, no, ay doctor, yo eso ya no puedo. Entonces, ¿Cómo va a creer? ¿qué pasa? Si tú no lo haces, ¿cómo lo puedes recomendar? Sí. Mira, yo alguna vez quería ver lo que era, yo tenía una amiga celíaca y ella sufría mucho viendo comidas que ella no podía comer porque tenían gluten. Y era una lucha tremenda. Yo digo, voy a sentir el sufrimiento de ella dejando de comer gluten. Después de 2 meses que hice este experimento, me había señalado 2 meses, sentí que no había sufrido yo por dejar el gluten. Ella sí, pobrecita. Pero lo que me llamó la atención es que yo me sentía mucho mejor todavía sin gluten. Así que decidí continuar y no consumir gluten para nada. ¿Sí? Y eso ya han pasado 3 años de eso. O sea, experimenté yo cuál era el sufrimiento, pero yo estaba preocupado por el sufrimiento, más no por los resultados. Y me di cuenta que traía grandes resultados el no consumir el gluten. Entonces lo dejé de hacer. Mira, uno de los experimentos que yo hice, una experiencia que hice con un grupo de estudiantes, es que ellos fotografíen durante una semana, porque yo daba clases semanales, todo lo que comían. Todo lo que ellos ingerían, lo fueron fotografiando. Después hicieron una lista de todo lo que comían. Entonces les dije, ¿sabes qué? Ahora de esa lista, ustedes se van ahora al supermercado, ¿ya? Y miran todo lo que tienen, lo que ustedes consumen. ¿Sí? Les toman fotos y ya. Entonces se vieron que estaban con una alimentación tóxica. Claro. Estudiantes de medicina consumiendo alimentación basura. Tóxica. Estudiantes de medicina que desayunaban Coca-Cola con bolón. Ya ni me cuentes. Mejor regresamos después de un corte comercial a su programa Saludes del Alma. Coca-Cola con... Entrevistando a nuestro amigo médico Mauricio Quiñones. Hay una relación, habíamos mencionado en parte la relación mente-cuerpo y sobre todo qué sucede cuando la mente del ser humano está siempre negativa ante todas las situaciones y ante su vida misma, ¿no? Yo tengo mala suerte, yo no sirvo para nada, es más toda la información que recibieron desde niño, que eres un tonto, un bobo y todo esto, y se lo creyó y se programó para que estas cosas sucedan. Y la relación también con el resto de seres humanos a través de nuestros pensamientos. ¿Qué tal si hablamos de ese tema y podemos meter en nuestra conversación este tema del Ho'oponopono también? Ho'oponopono. Ho'oponopono. Bueno, Ho'oponopono es una expresión hawaiana para decir borrar el error y hacer lo correcto. Es una técnica milenaria, ¿sí? Que ha sido difundida por el mundo por el Dr. Len, que es médico psiquiatra de origen hawaiano. Ya ahorita él ha de andar por los 90 y pico años, ya casi los 100 años. Entonces... Porque lo conocimos viejo. Sí, sí. Entonces, ellos, los hawaianos, tienen esta técnica, como les vuelvo a repetir, es milenaria. Y funciona porque yo la experimenté con un grupo de niños especiales. Yo trabajé 4 años para una fundación de niños diferentes. Entonces, en el primer año fue una cuestión muy resistente, muy dura por parte de las creencias de las mamás que tienen este tipo de niños. En donde ya son incurables, donde ya claro. no se van a sanar, porque así me han dicho. Sí. Entonces con ellas hicimos la experiencia
El primer año fue durísimo porque ellas no estaban muy motivadas porque ya habían experimentado de todo de las otras medicinas. Psicológicamente también, ¿no? Claro. Entonces, una de las cuestiones del ser humano es que ellos todo lo que creen, lo crean. Y esto Y funciona lo así. fortalecen. Claro, porque si a ti te dicen que ya no tienes cura, te pones el letrero, me voy a morir, Sí. y te mueres. Entonces yo quiero hacerte un pequeño paréntesis, si tenemos un poquito de tiempo, un Sí. pequeño paréntesis de un libro de Lai Ribeiro, que es un escritor brasileño. Él documentaba una experiencia de unos antropólogos norteamericanos que visitaron Haití, donde el brujo de la tribu, para que le hiciera un ritual, que en la tribu era, si el brujo de la tribu te pasaba la calavera por tu cabeza, tú te morías en 3 días. Esa era la creencia, y te morías en 3 días. Entonces los antropólogos hacen el estudio y le piden al brujo de la tribu que le pase la calavera. El brujo se rehusaba porque decía que se iban a morir. Entonces, que no había ningún problema, que primero hicieran con un compañero, pero no querían que hicieran los dos. Bueno, lo hicieron. A los 3 días que le pasaron a un integrante de la tribu la calavera por la cabeza, a los 3 días se murió. Pero ninguno de los dos antropólogos norteamericanos. Entonces, ¿qué es esto? Es la creencia que tú también tienes. Entonces, eso es un factor muy importante que hemos olvidado. ¿Por qué te traigo a colación esto? Porque practiques la terapia que practiques, tienes que creer. ¿Sí? Porque a veces mucha gente dice, no, yo no creo en esas cosas, y te pones a hacer la terapia. No pasa nada. No pasa nada. O pasará muy poco, que casi ni se note. ¿Sí? Entonces, la experiencia que hizo el doctor Glenn con un grupo de pacientes que estaban mentalmente alterados, él jamás los vio en un inicio. Y solo sobre el expediente de él, cada paciente recitaba el Ho'oponopono. Porque el Ho'oponopono son para borrar memorias que traemos, y muchas memorias ancestrales también, no solamente antiguas, actuales. Entonces, cuando tú practicas Ho'oponopono, tú crees que no está pasando nada. Sí está pasando, pero no está pasando en la medición, en la forma que tú quieres que pase. Porque tú, cuando practicas Ho'oponopono esperando un resultado inmediato, eso no te va a dar resultado, porque el Ho'oponopono funciona de acuerdo a cómo la energía se mueva y la divinidad tenga hecho tu camino para ti. Claro. Además, yo les digo a las personas, a ver, ¿qué edad tienes tú? 45, 50, ok. Tú has cargado todo esto 50 años, no esperes que en una semana te liberes. O sea, pero tú tienes que seguir trabajando, tampoco te vas a demorar otros 50 años, pero es así. Las herramientas terapéuticas como el Ho'oponopono tienen una serie de llaves o ayudas que se llaman, pero lo que más yo les insisto que practiquen, porque igual la historia uno no se borra de un momento a otro, les insisto que practiquen con las expresiones lo siento, perdóname, te amo, gracias, que son expresiones que no se las dice a nadie. Ojo, que para el Ho'oponopono y a la visión de la física cuántica, mecánica cuántica, el otro no existe. Nosotros simplemente nos estamos viendo en las otras personas. Yo te estoy creando, por eso te estoy viendo, Gonzalo. Entonces, tú existes porque yo creo que existes, y yo te estoy creando con mi pensamiento. Y a la gente le va a sonar medio raro, yo te estoy creando, así es. Lo que tú crees, creas. ¿Sí? Entonces viene toda esta semántica que muchas veces nos hace pasar a grandes grupos humanos por escépticos. Es decir, yo no creo. Es lo que sucede con los ateos. Yo no creo en Dios, pero gracias a los ateos existe Dios. Sí. Y gracias a Dios que no gracias a Dios que no creo en él. Por eso. Entonces, todo lo que nosotros creemos y le damos connotación, lo creamos. Entonces,
Si los médicos comenzáramos a utilizar un lenguaje que se enseña en programación neurolingüística, seríamos la herramienta más poderosa para recuperar la salud. Porque nosotros los médicos, embestidos de nuestra sabiduría y de nuestro ego inflado, no estamos promoviendo salud, sino creando más enfermedad. Y también es por ignorancia, ¿no? Porque así les han enseñado y no se han esforzado por hacer los cambios. Por ejemplo, tú, ¿qué te dio siendo dentro de este grupo de médicos que salen de la universidad con este programa mental? ¿Qué te hizo cambiar? Mira, la historia mía es breve. Estando realizando mi especialidad de cirugía general en el Teodoro Maldonado, tuve la oportunidad de aprender acupuntura. En mi segundo año de residencia hubo un curso que lo invitaron al director del hospital. Como el director del hospital, muy buen amigo mío, yo colaboraba con él. Me dijo: Mauricio, anda a ver de qué se trata. Cuando yo regresé: es un curso de acupuntura para usted, señor director. No, yo no voy a ir a esa cosa. ¿Tú quieres ir? Bueno, me la transfirió. Y ahí comenzó todo. Y ahí comenzó todo. Porque esto era para ti, no Así para el es. director. Así es. Porque tú tenías que hacer ese cambio, porque tú tenías que hacer como ahora el que carga la bandera para defender y pelear y conseguir muchos cambios sobre la medicina aquí en el Ecuador. Es así, o sea, todo está como medio programado, ¿no? Así es. Bien, entonces, mira, la gente dice: no creo en esto de pensar positivamente, por ejemplo, esto, lo siento, perdóname, gracias, te amo, o lo siento, perdóname, te amo, gracias. No, esas cosas no creo. Oye, pero si tú estás pensando negativamente en las cosas y eso se está realizando, eso es una creencia que tú lo tienes, pero no te has puesto a meditar sobre el tema. ¿Por qué no piensas positivamente y vas a ver cómo funciona? Es que uno trae ya ese programa de todo lo que nosotros vemos, y una de las influencias que tiene la caja boba, como yo le llamo, la televisión, es en eso, en no permitir que despiertes, en mantenerte hipnotizado, en no creer en ti, porque en el momento que la gente despierte, entonces va a haber un gran cambio. Es la forma de mantenerte dormido a través de la caja boba, ¿sí? Y no te va a dar la oportunidad, porque tú vas a estar viendo televisión, estás con la mente en cero. Sí, oye, es tan interesante. En 30 segundos, pásanos un mensaje para todas las personas que nos escuchan. Bueno, ¿quieres recuperar tu salud? Hazte cargo de tu conciencia. Sé respetuoso de tu cuerpo, ama tu cuerpo, ten paz, come sano, disfruta el aire libre, ámate, que la divinidad, el universo y el cosmos se armonicen en ti. Y se compensa. Bien, amigos, muchas gracias Mauricio por haber compartido estos temas tan interesantes aquí en nuestro programa Salud desde el Alma. Amigos, nos vemos mañana. Bendiciones a todos. Que la pasen muy bien hoy día.